Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras conversaciones Bésame. Aquí en pantalla, Claudia De Angelis, una colega, psicóloga, escritora, una maestra de vida, hoy con nosotros, que vamos a hablar mucho el tema desde su libro. Bienvenida, Claudia, una vez más a Costa Rica. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos. El poder de tu cambio personal. Claudia, te cuento que sos la última conversación Bésame del 2021. Con vos cerramos el ciclo de este año. ¡Wow! ¡Qué honor! Es un honor, así que tenemos que terminarlo bien, bien alto, con todo Exacto. este poder despertado en cada uno de nosotros. Y entonces cuando publicaste tu libro, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿con qué, verdad? ¿Con qué cerramos el año? Y es que el poder del cambio personal me pareció un tema muy bonito y casualmente hoy en la mañana estaba viendo el Instagram de una amiga que es entrenadora personal y hizo una historia. Para todos los que están pensando que no se puede hacer dieta en diciembre o ejercicio en diciembre, ¿verdad? Bueno, o sea, eso no es real, es simplemente una actitud, ¿verdad? Claudia, ¿cómo entendemos el poder de tu cambio personal? ¿Cómo le entramos a esto? Bueno, yo diría que para los que creen que después del 2020 y 2021 que está terminando, estamos todos desarmados, bueno, tenemos posibilidad de encontrar nuestro poder personal. Y justamente estas grandes oportunidades que tenemos cuando vienen estos años donde parece que todo se rompe, nuestros vínculos más queridos se alejan, donde tenemos pérdidas físicas de personas que amamos, donde muchos de nosotros hemos tenido que cambiar de trabajo, otros se han quedado sin trabajo, es donde tenemos el gran desafío de qué es lo que sucede con nuestro poder cuando sentimos que realmente caemos, cuando la emocionalidad se llena de incertidumbre, se llena de miedo, se llena de preocupación. Entonces pareciera que la preocupación de la mano de la mente que nos infecta y la incertidumbre de parte de la emoción, lo que hacen es ensombrecer, apagar, velar nuestras posibilidades. No nos dejan ver los caminos que se abren, no nos dejan ver las puertas que se pueden abrir como oportunidades. Entonces creo que es muy difícil poder desplegar el poder si tenemos todas estas energías, todos estos pensamientos negativos y todas estas emociones que podemos imaginarlas como si fueran agua inundándonos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer, y eso es una de las reglas de los ejercicios vivenciales y del manual de instrucción que les regalo en este libro, El poder de tu cambio personal, habla primero de entendernos el individuo en contexto con el mundo y luego poder entender de qué se trata nuestro cuerpo emocional, mental principalmente, para poder bajar los niveles de estrés, para poder liberarnos de las emociones como la incertidumbre, el miedo, la ansiedad que ha surgido tanto en estos 2 últimos años y entonces a partir de allí decir, bueno, nos abrimos y podemos sí empezar a ver las puertas que se bien empiezan a entrever, los caminos que se abren. ¿Por qué? Porque yo puedo limpiar la marea, puedo liberarme de toda esa inundación, puedo quitar el velo, puedo deshacerme de mis pensamientos negativos y entonces a partir de resetearme, vuelvo a mi eje y a partir de ahí sí empiezo a desplegar mucho más limpio cuál es mi poder personal. Cada uno de nosotros tiene sus propios recursos y este es un momento de reseteo, es un momento de validar otros recursos que no teníamos tan atentos ni tan reconocidos y que pueden ser un gran tesoro. Claudia, es en esta lógica, ¿verdad? Me gusta mucho cómo lo pones, sentirnos desarmados, ¿verdad? Sentirnos realmente desarmados. En estos días también tenía una conversación que alguien decía, qué horror, vieras que yo siento que lo que aprendimos en el 2020, la gente lo está olvidando en el 2021 por Ujú. desesperación. Y volvemos a nuestro patrón. Ya no hablamos de de los canales de Viena limpios o que vemos ballenas en lugares donde no Mm. hay, este tipo de cosas. Claudia, ¿por qué nos cuesta tanto, tanto, tanto creer en el poder del cambio personal? Yo creo que principalmente todo tiene que ver con la fragilidad del ego y con las heridas que trae nuestro yo. Explicándolo rápidamente, el ego son mis disfraces, son lo que yo me pongo afuera para mostrar lo que quiero mostrar.
Y el yo es lo que vengo trayendo, esa bolsa donde voy llenando de historias, de momentos, de escenas, pero también de heridas y también de mucho sufrimiento. Entonces, si nosotros entendemos que respondemos desde esos dos aspectos, la respuesta siempre va a ser complicada, porque va a estar plasmada de heridas, de querer agarrar porque me ha faltado, de querer poseer porque necesito, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que nosotros nos alejemos de sumergirnos en nosotros mismos, de poder entender principalmente nuestro cuerpo emocional, a donde yo pongo mucho énfasis en todas mis teorías de pensamiento. ¿Qué pasa si yo no me sano? Todas mis actitudes van a ser devoradoras. Yo utilizo mucho esta palabra en mis vivos, he dicho que durante el 2020, 2021 hemos devorado, ¿no? Muchos hemos sumergido, muchos hemos entrado a nuestro ser para ver qué era lo que había allí adentro, pero hubo otros que quisieron ir por todo. Entonces estamos viendo más corrupción, estamos viendo más locura en una porción de gente y en otra porción de gente mucho más trabajo personal, mucho más volver a lo simple, reivindicar los vínculos, volver a una vida más nutritiva. Entonces, hoy vamos a ver dos mundos muy marcados y principalmente a los que no hayan podido capitalizar, que son los de este segundo mundo, son los que van a querer ir por todo y van a querer ganar, entre comillas, de tiempo perdido, cuando en realidad estos 2 años fue un gran tiempo ganado, porque lo que se hizo fue romper la realidad que traíamos, la velocidad con la que veníamos viviendo, las Ujú. ideas que veníamos teniendo, las normativas de vida, para empezar a generar nuevas normativas, nuevas formas de vivir, implementar nuevos ritmos de vida para ser todos más coherentes en red y que esa red esté coherente con la naturaleza. Entonces, muchísimas personas, las que estaban fascinadas por los delfines en Venecia y por la cantidad de fauna que se ha acercado a las ciudades, justamente, el otro día veía en un árbol un pájaro que jamás había visto en mi barrio, y bueno, era porque ese pajarito se acercó en la quietud de este tiempo que estuvimos muchos encerrados. Entonces, empezar a respetar a la fauna, a la flora y empezar a entender que esto nos tuvo que bajar el ego lo más posible para ser parte de una red, para ser parte de un ecosistema. Sí, de hecho, yo creo que la contemplación de lo estético, la armonización interna. Qué bonita esa imagen, el pájaro se acerca porque encuentra quietud. Y yo, a ver, no sé si voy a caer mal, y lo digo con profundo respeto a la multiplicidad de gustos, colores y sabores que tiene el mundo, pero es como cuando vas a la playa, hay brisa, suena el mar, hay arena, de pronto hay monos, ¿verdad? Porque Claudia, aquí en Costa Rica ir a la playa es muy cerca, ¿verdad? Realmente cerca. Las más lejos son 4 horas, ¿verdad? 5 horas, pero ya son, pero uno aquí en 90 minutos está en una playa del centro de la ciudad, del centro del país. Y de pronto llega alguien y te pone aquel parlante de música, Ujú. ¿verdad? Con el glorioso reggaetón que yo respeto, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿qué necesidad tenemos los seres humanos de aferrarnos al ruido? Ujú. Siempre hay ruido, ¿verdad? Y yo creo Bueno, que este es uno de los componentes que afecta encontrar nuestro poder de cambio personal, porque claro. le huimos a la quietud y a la serenidad. Ujú. Porque el ruido nos aleja de nosotros mismos, igual que los problemas ajenos. Nosotros estamos muy acostumbrados a que las redes, la televisión, lo único que haga es hablar con palabrotas o hablar de las vidas de otros. Las revistas del corazón, la televisión y muchos programas de radio, no de la riqueza de lo que vos proponés. Entonces, lamentablemente, lo único que seguimos es estando cada vez más ciegos, cada vez más sordos, cada vez más paralizados. ¿Por qué? Porque nos estamos distrayendo en otros y en las vidas de otros, que en realidad también son una falacia y una mentira, porque tampoco sabemos si son así. Y lo único que hacemos es garantizarnos alejarnos de nuestra esencia. Y si nos alejamos de nuestra esencia, perdemos nuestro poder interior. Nuestro poder interior no está afuera, no está en lo que logremos, no está en alcanzar ninguna meta, logro ni éxito.
El poder personal está en sumergirnos, en entender cuáles son nuestros vicios, en sanar nuestras heridas que venimos trayendo desde el momento en que venimos a esta vida y que sin querer se impregnan, se imprimen sobre nosotros, porque venimos a ser parte de una familia que tiene una dinámica, esa familia está dentro de una pequeña parte de la sociedad que tiene su dinámica y esa pequeña sociedad en otra más grande. En esa complejidad es donde venimos, además con nuestras características propias. Entonces, si nosotros no podemos volver en la edad donde ya somos más analíticos, donde ya pudimos entender y donde ya pasamos varias crisis y varios momentos duros en nuestra vida, si nosotros no entendemos que después de esa historia de vida necesitamos entrar, observarnos, navegarnos, sumergirnos para sanar lo que hay allí adentro, difícilmente vamos a poder desplegar nuestro poder personal. Y lo que vamos a hacer es comprar figuras, maquillarnos, cosmética, de lo que tiene que ver con el poder. Entonces, ¿qué buscamos? Dinero, gloria, éxito, todas cosas que son externas a nosotras. Y todo eso lo único que hace es alejarnos y en algún momento, cuando vuelve el cimbronazo, como acabamos de pasar uno muy, muy grande hace un año y medio, cuando venga el siguiente cimbronazo personal, crisis de edad, crisis vincular o lo que fuere, volvemos a caer muy hondo. Entonces, la manera de prepararse es la manera que yo siempre invito a hacer, es trabajar. Trabajo con estados de relajación del cuerpo y de hipnosis leve, le llamo meditación, donde uno puede observar, reviviendo escenas del pasado, cuál es el quantum energético, cuál es la carga emocional que llevan, para que una vez que uno toma conciencia de las emociones que quedaron impregnadas en esa situación, volviendo a la traumática, se sanen. Y cuando Sí, empezamos a sanar, empezamos a liberarnos de mochilas. yo creo que, a ver, tratando de resumirte es esto, lo que viene de afuera como que nos rellena, pero no nos sana. Es como cuando uno tiene hambre y lo que hace es comer y comer pan, se llena, pero no te nutre, ¿verdad? Exacto. O cuando tenemos tristeza y tomamos alcohol, ¿verdad? O sea, pues evadimos, pero no podemos resolver. Claudia, y cuando he perdido la fe, digamos, son tantos Y los cuando golpes he de la vida. Eso es muy interesante tu pregunta, porque cuando he perdido la fe y pasamos por muchos momentos de falta de fe, de falta de confianza y de desesperanza, o sea que no es solamente fe, sino que ya no creo en nada, ya siento que mi energía se derrite y yo no puedo más. En esos momentos se trabaja de la misma manera, porque es increíble que la falta de fe lo que trae es un desmoronamiento por una carga emocional que suma cansancio, desesperanza y exceso de tristeza o de sufrimiento. Entonces, si nosotros le ponemos nombre a esas emociones y las sumamos, entendemos por qué caemos, por qué no creemos más que podamos salir adelante. Pensemos una cosa, si nosotros comemos nutrientes y nosotros descansamos, tenemos fuerza para correr, para hacer ejercicio y para llevar un día a cabo con buen ánimo. Si nosotros tenemos hambre o sueño, tenemos bastante mal humor. Y si nosotros llevamos ese hambre y ese sueño durante un mes y medio, dos meses, ya no tenemos ganas ni de vivir. Esto es Ujú. exactamente lo que sucede con el cuerpo emocional. Si yo voy sumando emociones negativas, entre comillas, porque no son negativas, pero como el enojo, la ira, la soledad, la frustración, la venganza, la vergüenza, el dolor, el sufrimiento, la soledad, el desamparo, el abandono, si yo voy sumando en mi historia todas esas emociones que no reconocí, que no hice consciente, que no liberé de mi sistema, que es mental, físico, emocional y espiritual. Ahí es donde toca el punto que vos preguntás. Si yo no libero mis emociones, comienzo a perder mi cuarta pata del espíritu. Dejo de creer en que todo esto tiene un sentido universal y que yo soy parte de una red infinita. Entonces, qué importante es equilibrar, y lo explico mucho en el libro de una manera muy sencilla, me gusta hablar muy fácil para que todos podamos entender, imaginando que cada uno de estos cuatro cuerpos que acabo de nombrar son las patas de una mesa. Si yo tengo mi pata emocional totalmente pequeña porque la tengo sobrecargada, la mesa va a ser disfuncional. Y entonces, si también tengo mucho estrés en mi mente, voy a tener dos patas y la mesa va a estar totalmente inclinada. Y entonces va a afectar
a la otra pata espiritual, voy a dejar de tener fe, voy a dejar de creer que hay posibilidad, voy a creer que todo es un castigo, que Dios me abandonó, que no puedo salir adelante, que qué habré hecho, una frase que escuchamos vos y yo un montón, ¿qué habré hecho para merecer todo esto con lo bueno que fui, con todo lo que di? Y es que yo creo que, Claudia, digamos que yo estoy de acuerdo. La saturación emocional al final nos hace escapistas, como un recurso, ¿verdad? Porque eh, quiero dejarlo todo tirado. Se acabó la relación, voy a renunciar al trabajo, ya no soporto, me voy a alejar de mi familia, estoy harto de todo el mundo. Y a veces vemos en la huida una solución, pero donde yo vaya me llevo el saco. Ujú. Me llevo el saco mental, ¿verdad? Y siempre me alcanza, ¿verdad? Siempre me alcanza, porque si yo, Claudia, creo que mi familia me habla feo, me voy a vivir a 100 kilómetros, encontraré otras personas que yo creo que me van a hablar feo. Entonces, ¿cómo aquieto, verdad? ¿Cómo aquieto ese proceso? ¿Cómo me conecto, verdad? Para poder identificar que soy yo sin sentirme culpable, que es mi interpretación sin sentir que no puedo. La clave que yo encontré, inclusive el libro se llama Libro Inteligente porque es un libro interactivo. Cada tantos capítulos vos tenés la posibilidad de a través de la magia llegar a un video donde yo te estoy guiando, a un ejercicio vivencial donde estás trabajando las emociones y donde estás trabajando de manera práctica aquello que desarrollé. Nosotros a lo largo de la vida generamos etiquetas y empezamos a activar roles, personajes llevando esa etiqueta. Si cuando yo nací no fui querida, soy la torpe, la que vino a molestar, yo voy a accionar inconscientemente toda mi vida con esa etiqueta en la frente. Y voy a sentir que con mi pareja no me elige o no me habla porque siempre molesto, con mis amistades lo mismo, en mi trabajo igual y en todos mis círculos voy a estar de la misma manera. Entonces, en el libro lo que explico es cómo estamos conformados, de dónde venimos con esa etiqueta, cómo esa etiqueta nos invita a adquirir un rol principal, porque son muchos los personajes que nosotros, con los que nosotros actuamos, pero hay roles principales, personajes que son los más importantes y protagónicos, y luego eso se transforma en un patrón de conducta. Y nos cuesta mucho, si no hacemos conscientes estos puntos que explico clarísimo en el libro, si no entendemos cómo desactivarlos, trabajamos todo el tiempo desde allí. Estamos cumpliendo, estamos actuando todo el tiempo desde ese mismo rol. Entonces el patrón de conducta nos condena a que las escenas que se nos plantean todo el tiempo nos lleven al mismo lugar. El mundo, la vida que tenemos a nuestro alrededor es como una obra de teatro. Nosotros somos los actores que podemos cambiar de personaje, pero solo podemos cambiar de personaje si entendimos lo que sentimos, si desciframos nuestras heridas y las aliviamos de las emociones que contenían. Y para ello hay una forma muy sencilla que es cerrando los ojos, respirando, relajando el cuerpo, distrayendo la mente para poder navegar en diferentes escenas de nuestra vida cuáles fueron las vivencias que quedaron impregnadas. Yo hago que la persona lo reconozca en el cuerpo, que sienta la emoción donde le recorre el cuerpo. Eso crea magia, eso crea que las escenas que se vinieron repitiendo y condenándote a seguir sintiéndote sola o abandonado, a sentir que te usaban, a sentir que no te veían, se sanen. Claudia, eh, no en el papel de psicólogo, sino, digamos, alguien que está compartiendo esta conversación con vos, hay una pregunta, ok, está bien, esta ha sido mi obra de teatro, estos fueron los personajes, necesito reconocer otro personaje, pero qué triste lo que te voy a plantear, pero a mí el odio me ha sostenido, o el rencor, o el resentimiento, porque entonces es de lo que yo hablo con mis amigos, de lo malo que fue mi padre, de lo terrible que fue la situación, y entonces hay personas, ¿verdad?, que se han sostenido en la vida siempre desde la defensividad, y cuando los confrontas o les haces esta pregunta, si yo te quito el rencor, ¿qué te queda? Nos asusta un montón. ¿Cómo Ujú. nos
¿Cómo hacemos ese giro? ¿Cómo aprendemos a soltar? ¿Verdad? Porque cuando yo he tenido un discurso, y voy a poner así, de víctima, por ejemplo, cambiar ese proceso mental a veces es abrumador, porque como la persona que somatiza mucho necesita sentir que siempre algo le duele, porque desde ahí porque así llama capta la afecto. atención y el cuidado, claro. A ver, es que es muy interesante porque, en definitiva, lo primero que le mostrás a esa persona es que entendés la negatividad que le pone a ese padre que lo maltrató, que no lo vio, que no lo eligió. Pero también lo llevas a pensar si él no está sufriendo todo el tiempo por demonizar a ese padre o a esa madre. Y ahí es donde le mostrás que está esclavo o esclava de esa situación. Y entonces la persona automáticamente dice, pero yo no quiero más esto. Bueno, si no querés más esto, tenés que sentir la fuerza que tiene ese odio. Yo, lejos de negarlo, Mm, lo que hago es potenciar que la persona se encuentre con el caudal, la magnificencia, el tamaño de esa emoción, que muchas veces es miedo, muchas veces es odio, muchas veces es ira, muchas veces es enojo, es soledad, porque es la manera de ver al fantasma a la cara. Y una vez que nosotros entendemos que ese odio se pudo manifestar de buenas a primeras, donde vos haces una imagen, revivís una escena donde esa persona está frente a su padre y le está diciendo y está sintiendo lo que le sucede, y lo dejas ahí, lo dejas que esa emoción de una buena vez tenga salida, pueda hacerse consciente, se exprese. La persona, ¿sabés cómo termina? Cansada. cansado. Cansada de sostener el odio que lo sostuvo en el lugar de víctima. Ambos fueron agotadores. Odiar lleva mucha energía vital. Es que, Entonces es mágico. ¿qué hace una persona cansada? No tiene ganas, no se conecta. Como en la clase de ciencias, no sé si en Argentina, pero en la primaria, yo recuerdo hace un montón de años cuando nos decían, bueno, ¿qué es un ser vivo? El que nace, crece, se reproduce y se muere. ¿Verdad? Como que ese era el propósito de la existencia. Entonces uno se cansa. Qué difícil, porque a veces vemos la vida como una eterna lucha. No digo que no Ujú. tenga sus momentos, pero yo no puedo, y esto lo aprendí, Claudia. Una vez escuché a una mujer que decía, Rafa, a mí me molesta el concepto de lucha contra el cáncer, porque cuando luchas contra el cáncer tenés un enemigo, y cuando tenés un enemigo estás a la defensiva, y cuando estás a la defensiva tenés miedo de perder. Yo aprendí a vivir con mi cáncer. Y me pareció tan sabio porque cuando decides aprender a vivir, ella decía, si me pusieron la quimio y me siento mal, me duermo. Y si pasó la quimio y me siento bien, me voy a tomar un café o me voy a la playa. Luchar es desgastante. Y vemos Sí, la vida bueno, como una lucha. yo digo lo mismo, yo digo que no se lucha contra, y menos con una enfermedad, porque la enfermedad es la oportunidad y el lenguaje que adopta el cuerpo para explicarnos una metáfora de una vivencia emocional. Entonces, si yo tengo un cáncer de mamas, yo estoy, el cuerpo me está avisando metafóricamente algo. Lo que yo tengo que entender es qué me quiere decir. Bueno, el cáncer de mama me está llevando mi atención a las mamas y las mamas son nutricias. Las mamas alimentan. Quiere decir que estoy excediendo mi nutrición. Estoy dando más de lo que mi equilibrio como ser humano permite. Entonces, si nosotros entendemos un resfrío donde te llora, ¿no? Te lloran los ojos, te llora la nariz. El resfrío está representado con lo que llora. ¿Qué llora? Pregúntate qué te tiene triste. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el cuerpo simplemente habla un lenguaje, y en mi forma de terapéutica me dedico mucho a escuchar el cuerpo, por eso trabajo con enfermedades muy graves, autoinmunes, con enfermos de cáncer y todo, donde no estamos luchando, al contrario, nos estamos amigando con el síntoma, nos estamos amigando con la alarma que dice algo y que tenemos que entenderla. Así como intentamos entender un sueño, así como intentamos entender una línea de tiempo de cuál es el rol que vengo repitiendo toda mi vida. Una vez que entendemos, todo empieza a aliviarse. Y las personas en el fondo quieren vivir bien. Algunas, como decías antes en tu ejemplo, están retroalimentadas tanto en el odio y en hacerse las víctimas que no hay manera que salgan de ese rol porque ya están
obteniendo un beneficio secundario tan grande que no van a salir de allí. Bueno, si sos amiga de una persona así, te irás alejando, o en pareja, ¿por qué? Porque son personas que son tan negativas que claramente generan una carga muy pesada para compartir. Pero hay muchísimas que si quieren cambiar, de hecho estos 2 años irrumpieron cual terremoto, cual maremoto, para que indefectiblemente se rompiera hasta el que no quería romperse y nos encontráramos con todo esto y con situaciones, inclusive me ha pasado con pacientes que odiaban a sus padres y han tenido que irse a vivir con sus padres. Y yo decía, esto es magnífico, el juego que te está jugando la vida es tan maravilloso para sanar que arremanguémonos y trabajemos esto. Y no sabes la cantidad de personas que han sanado los vínculos con sus padres, con los que tenían mucha resistencia y mucho enojo, mucho odio y mucha sensación de abandono y de que no los habían valorizado. Y cómo pudieron cerrar esos capítulos y tener el vínculo que pueden con esos padres, ¿no? No idealicemos y no creamos en los cuentos de Disney, sino que simplemente esto es de esta manera. No hay finales felices, pero sí donde uno puede revincularse con las personas en la manera en que eso es posible, desde un lugar objetivo y real. Quitándole el dramatismo de la emocionalidad, podemos vivir una vida real. Claudia, media hora pasa tan rápido, ¿verdad? Que a veces uno ni cuenta se da. Eh, Claudia, es 1 de diciembre y yo, aunque creo que pues noviembre y octubre pues deberían tener el mismo peso de diciembre. El otro día hablaba con Pilar Sordo, que casualmente coincidimos acá en Costa Rica, y hablábamos de qué horror, cómo la lógica comercial nos quitó noviembre. Es verdad. Y aquí en Costa Rica, digamos, pasa el 15 de septiembre, que es la independencia, y ya vos ves, ¿verdad? Última semana de septiembre, empiezan las decoraciones navideñas y ya desde octubre estás pensando en Navidad. Y Bueno, nos saltamos los procesos. acá en Argentina está pasando un fenómeno bastante interesante. Pasa con los cientos de pacientes que tengo y pasa mucho con mi mundo, que es muy extenso, por suerte para mí. Ya hace muchos, muchos años, te diría que entre 7 y 8 mínimo, que las personas claramente le han quitado la ansiedad y la locura de lo que era el diciembre. Nosotros vivimos en una ciudad que mueve 10 millones de personas, solo la ciudad y los alrededores de la capital federal, para que tengan idea. Ustedes tienen 5 en todo el país, nosotros tenemos 10 En una ciudad. solamente en Capital y Gran Buenos Aires, o sea, y faltan los otros 6.000 kilómetros de punta al sur, de norte a sur. Y todas las personas indefectiblemente se han corrido de la locura comercial, se han corrido de las peleas de con quién voy a cenar la Nochebuena, la Navidad, se han corrido de allí y lo que hacen es retirarse de la vorágine, del tráfico enloquecedor, de las vacaciones, de que me tengo que encontrar con vos porque se acaba el año cuando te puedes encontrar el 4 de enero y es exactamente lo mismo si ni las personas no se fueron de vacaciones. Y esto para mí es un crecimiento y es un estado de conciencia, es entender que lo de afuera, y ahí volvemos al poder personal, no comanda mi vida, es solo un aspecto más que es innegable. Yo no puedo salir con una remera sin mangas si hacen 10 grados bajo cero, pero yo no tengo por qué llevarme por estas fechas comerciales que nos fueron impuestas hace ya no sabemos cuántas décadas y que antes generaban una locura. Ahora, lo que es innegable es la caída del balance, ¿no? No sé por qué razón diciembre siempre trae como los cumpleaños, algo que no queremos muchos de nosotros. A mí no me interesa, ese tema del balance. Y yo digo, y la gente me dice, no, estoy harta del balance, no sé por qué el balance, y termina cayendo alguna ficha. Bueno, tomémoslo como una oportunidad, tomémoslo como esa ficha que nos viene a decir algo, pero no le demos el peso a esta vorágine de afuera, a esta locura, a este malestar, a esta negatividad o exceso de positividad, que también es nefasto. Entonces, Ujú. tratemos como de movernos siempre en la franja media y quitarle la locura y la intensidad. Nosotros, bueno, en noviembre en Buenos Aires estamos fascinados porque toda Buenos Aires se vuelve lila, porque tenemos nuestros jacarandáes en flor, y porque además, pasado el invierno, empezamos a vivir nuestra primavera larga y como nosotros tenemos muchos cambios de estación, hay mucho para disfrutar en septiembre y octubre. Entonces, cada vez la gente se va como conectando mucho más con su septiembre, octubre y noviembre. Porque después, bueno, ya pasado el verano, que sí se nos suele hacer muy rápido, bueno, después empieza el año laboral, ¿no? Y lectivo de los colegios. Pero la sabiduría realmente está
en parar mucho de lo que fue afuera. Estos 2 años nos dejan a nosotros un aprendizaje y el poder personal te deja el aprendizaje de entender que el de afuera no condiciona la capacidad de éxito de tu vida. El éxito tiene que ver con lo más que te conozca, cuanto más te puedas sumergir y puedas dominar y entender cómo funcionas. El libro es un manual de instrucciones. Te explica quién sos y cómo utilizar las fichas y los procesos que tenés adentro. Entonces, depende de vos y ya no le podés echar la culpa a nadie de si la vida no te está funcionando. Claudia, quiero enviarte un abrazo enorme, ¿verdad? Enorme, enorme. Qué bonito volvernos a encontrar. Claudia se va a incorporar al staff de radio, ¿verdad? Entonces también la vamos a escuchar ya propiamente en radio por las noches acá en Costa Rica. Así que bueno, para el otro año hay planes muy bonitos. Claudia, gracias, gracias por ponernos en esta dimensión, gracias por dejarnos este mensaje. Bueno, Bésame de Noche cierra el 17 de diciembre y vuelve el 17 de enero, pero gracias por dejarnos este mensaje, el poder del cambio personal. Muchas gracias, Rafael. Es siempre un placer compartir este espacio con vos. Sos un ser adorable, además de tener una inteligencia enorme. Y me fascina hablar con vos. Y bueno, y me debo un viajecito a Costa Rica, así que, ¿por qué no pronto ande por allí, conociendo ese paraíso? Así, Recuerden que el mejor regalo que se pueden hacer es descubrir el poder personal y ya no tienen que esperar una meta, un éxito externo, esperar que llegue una noticia de, es simplemente encontrarte, conocerte, saber quién sos. Y de allí, como un cohete, como un manantial, va a salir toda tu fortaleza, todo tu poder, todo lo que tenés adentro que estaba detenido, que estaba velado y que no sabías que era de semejante potencial. Muchas gracias a todos. igualmente en Amazon.com para todos los países, El poder de tu cambio personal es el nuevo libro de Claudia de Angelis. Y bueno, Claudia, una feliz Navidad, que la pases súper bonito y nos reencontramos en enero. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos vemos y feliz Navidad y muy buen año. Muy buen comienzo del 2022. Va a tener mucha fuerza renovadora. Igualmente, Gracias a igualmente. todos. Chao. Gracias por esta invitación.